comenzar, por favor. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Ahorita bueno, mi nombre es Aldo Miguel Benavides Merla y me tocó ayudarles en la participación del tema de principales enfermedades profesionales en cuestión de neumología e infectocontagiosa. Entonces, para empezar, pues vamos a hacer un poquito, para atrás, vamos a hacer una recapitulación en cuestión hablando de la ley del Seguro Social. Disculpa, Aldo, danos unos momentos, estamos fallando con el proyector. Espera unos momentos. Sí, no, te apuro. Habla un poco, Aldo, es que no se escucha acá. Ahí ¿me escuchan bien? No se escucha. No, bueno, yo tengo todo el audio, nada más para confirmar en lo del tema, que eran las principales enfermedades profesionales en cuestión de neumología e infectocontagiosas. Avanzando, pues les mencionaba que haciendo una recapitulación en cuestión de que estamos viendo la ley del Seguro Social, en cuestión de, pues, riesgos de trabajo, ¿verdad? Su capítulo segundo, que ya habíamos visto el artículo 41 y el artículo 43, en cuestión de que nos hablaba, pues, sobre todo ahorita en este tema de enfermedades profesionales, ¿verdad? Que tiene que ser en el ejercicio y con motivo del trabajo. Y pues obviamente que sea de una acción continuada en caso de su motivo de trabajo o que el trabajador esté prestando pues sus servicios, ¿verdad? Continuando, pues bueno, básicamente nos vamos a concentrar en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, que vamos a ver unas tablas. Ahorita se las voy a ir explicando poco a poco. Voy a empezar, digo, al cabo ahorita me regreso en esta. Vamos a empezar en cuestión de las enfermedades generalizadas o localizadas que se van a provocar por la acción de bacterias, parásitos, hongos y virus. Entonces son 20 puntos que pues obviamente las vías de entrada van a ser diferentes. Ahorita vamos a ver algunas. Pueden ser parasitosis, micosis o virosis y pues obviamente pues vía respiratoria, por la dermis, digestiva o parenteral. Entonces, pues obviamente tenemos que hacer un enfoque de prevención en nuestros pacientes y ahorita como vamos a ir viendo, las tenemos aquí, se las coloqué, nomás déjenme mover tantito ok. Voy a ir mencionando una por una. La verdad me voy a tardar un poquito en esta diapositiva no les quise cargar en cuestión de cada enfermedad, pero pues haciendo un énfasis, por ejemplo, el carbunco, pues esta sobre todo va a ser una bacteria formadora de esporas. Entonces viene siendo lo que se conoce como el anthrax, ¿verdad? El muermo, bueno, aquí la actividad económica de nuestro paciente, pues sobre todo son en equinos, caballerangos, mozos de cuadras, en cuestión de veterinarios. ¿Por qué? Porque pues, se genera en lo que es la mucosa de la nariz, de sobre todo caballos, mulas, burros. Obviamente, pues nos va a servir como tratamiento streptomicina. Tuberculosis, pues no se diga, el Mycobacterium tuberculosis, aquí ya sabemos mucho en cuestión de su tratamiento, ¿verdad? El RIPE. Vamos a ver más adelante una relación que hay con la cuestión de la silicosis, como sería esta enfermedad que vamos a ver. Brucelosis, pues sobre todo en pacientes que tengan contacto con leche no pasteurizada, ¿verdad? Sobre todo de cabra, de vaca. Vamos a ver sobre todo que es una gran negativa, una bacteria. La sífilis, pues sobre todo aquí en la cuestión bucal, y vamos a verlo en los sopladores de vidrio, pues, lo podemos ver en cuestión de accidente primario en las manos, trabajadores que se dedican a los anfiteatros. El tétanos, bueno, igualmente, pues sabemos en cuestión de medicina preventiva que
debemos verificar que nuestro paciente tenga el refuerzo cada 10 años, ¿verdad? Sobre todo ¿cómo se dice? Pues inmunoglobulina tetánica. Entonces, sobre todo, pues esta enfermedad sabemos que nos produce una contracción a nivel de mandíbula, cuello, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el micetoma, que pues viene siendo pues un hongo, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a enfocar en trabajadores que estén en el campo y que sobre todo hagan cargas. Sobre todo se afecta el dorso de las manos, el pie, la espalda, el hombro, por hacer estas cargas. Vamos a ver, por ejemplo, la anquilostomiasis, ¿verdad? Sobre todo, como vemos, pues mineros, ladrilleros, alfareros, personas que tengan en contacto con esta tierra. Sobre todo esto, pues son nemátodos. Entonces, nuestro paciente lo podemos hacer un diagnóstico con un coprocultivo, va a haber eosinofilia, ¿verdad? Sobre todo, pues va a ser una enfermedad gastrointestinal. Nomás déjame muevo tantito aquí oncocercosis, bueno, pues sobre todo va a ser por trabajadores que estén en la actividad cafetalera, perdón. Viene siendo lo que es una zoonosis, el vector es la mosca negra. Esporotricosis, pues igualmente, ¿verdad? Campesinos, floricultores, trabajadores del zacate, ¿verdad? Histoplasmosis, pues bueno, aquí sobre todo el paciente que tenga contacto con la manipulación del guano, excreta de murciélago, igualmente aves o que se dediquen a andar en cuevas, túneles, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas enfermedades, pero lo interesante es que tenemos que relacionarlo con la actividad laboral de nuestro paciente. Como les decía, muchas de estas enfermedades pues las relacionamos ya con la clínica. Conforme hemos ido avanzando, entonces nos damos cuenta que pues vemos el tratamiento, vemos la etiología de las enfermedades, pero ahorita el enfoque pues es completamente laboral, ¿verdad? Hablando de otras, bueno, el paludismo, pues ya sabemos, ¿verdad? Que es la malaria, también es un vector por el mosquito. Entonces, algo interesante que nos maneja aquí lo del artículo 513 es que, por ejemplo, aquí entraría, pero en una persona que no viva en una zona endémica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que haya viajado y que sea infectado. Rickettsiosis, pues bueno, sabemos que pues, se transmite por la picadura de una pulga, de una garrapata, ¿verdad? Entonces, aquí, pues pueden ser susceptibles médicos, ¿verdad? De personal de limpieza. Y sobre todo, pues se tiene que identificar al agente causal en el paciente y en el sitio del trabajo. Espiroquestosis, igualmente, trabajadores que estén en alcantarillas, en minas, en laboratorios, ¿verdad? Cuidados de animales. Y aquí, pues, obviamente, virosis. Nos podemos ir hepatitis, neumonías a virus, mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Poliomielitis, entre otras, erisipeloide, toxoplasmosis. Pues, obviamente, ya también sabemos alguna etiología que, pues, aquí lo maneja como trabajadores de rastros, sobre todo pues se genera por la del Toxoplasma gondii en cuestión de los gatos, ¿verdad? Sus heces. Y bueno, avanzando un poquito, porque les quería, por ejemplo, bueno, me voy a regresar nomás unas diapositivas. Entramos a lo que son las neumoconiosis, ¿verdad? Que pues obviamente van a ser enfermedades broncopulmonares por la aspiración de humos, origen animal y mineral. Aquí entiéndase, van a ser 30 puntos. ¿Qué es lo importante? Pues los podemos dividir en cuestiones de polvos orgánicos e inorgánicos. Entonces, polvos de lana, polvos de pluma, cuerno, hueso, crin, polvos de madera, polvos de tabaco. Por ejemplo, nosotros que tenemos aquí una cigarrera, pues obviamente trabajadores de la industria del tabaco
pueden ser susceptibles. Polvos de bagazo, polvos de corcho, cereales, harinas, heno, tejidos de algodón, que viene siendo la vicinosis, polvos de cáñamo, polvos de lino, la goma arábica, sobre todo en pacientes que sean trabajadores de impresiones. De hecho, se le llama una asma, ¿verdad?, de los impresores. Polvos de carbón de uña. Aquí la antracosis, pues ahorita vamos a ver un poquito, porque son de las más comunes. Siderosis igualmente, aquí ahorita también se las desglosé, la vamos a ir viendo, sobre todo en pacientes que se dedican a la minería. Calcitosis, varitosis, estanosis y la silicatosis. Entonces, como ven, vamos con 17 y estas últimas 30 vienen siendo polvos abrasivos sintéticos. Entonces, si nuestro paciente nos refiere que tiene un trabajo en taller, que utiliza el esmeril, nos vamos a ir orientando, ¿verdad? En cuestiones ahorita, como les decía, desglosando broncopulmonares. Son una de las cosas que nos ayudan pues, al diagnóstico y sobre todo identificar algún probable riesgo de enfermedad profesional. Silicosis, el asbesto, que pues obviamente es un material cancerígeno, se utiliza mucho en cuestión de la construcción. Un dato que mencionaba, de hecho, el doctor en una de las clases pasadas que tuvimos, pues por ejemplo, la exposición al asbesto cuando hubo el derrumbe de las Torres Gemelas, pues tenía mucho material que contenía asbesto. Entonces, podemos ver mesoteliomas que se generen después de muchos años, aunque sea la exposición, pues que no sea prolongada, porque también tiene que ver, como él decía, la susceptibilidad individual. Personas que trabajan con el berilio, ¿verdad? O por ejemplo aquí que manipulen aleaciones con aparatos de rayos X, polvos de cadmio, polvos de vanadio, los polvos de uranio, que pues, esto pues bueno, se genera sobre todo en la mina, ¿verdad? Polvos de manganeso, de cobalto, el talco o la talcosis, como se le llama, el aluminio o alminosis, polvos de mica y sobre todo la tierra, ¿verdad? Entonces, como vimos, son los 30 puntos que nos van a generar, como viene ese punto, el apartado de neumoconiosis. Aquí hablando, igual me voy a regresar más rápido para que no se me pierdan, es que no me quise quedar en esta sola diapo. Vamos a pasar lo que vienen siendo enfermedades de las vías respiratorias, pero producidas por inhalación de gases y vapores. Entonces, brincamos, por ejemplo, el nitrógeno, ¿verdad? Sobre todo estos trabajadores tienen mucho contacto, vienen siendo de petroquímicas, de industria, vienen siendo soldadores, obviamente que tengan contacto con estas sustancias en su puesto de trabajo, ¿verdad? Y viene siendo, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, etano, propano, butano, acetileno, pues estos obviamente sabemos que se utilizan en la soldadura, el amoníaco, el anhídrido sulfuroso, formaldehído, formol, bueno, pues obviamente el paciente, digo, el trabajador que tiene contacto con piezas anatómicas, embalsamadores, fabricación de las resinas, brincamos a los aldehídos, ¿verdad? El cloro tiene una situación pues importante porque una cosa es que se utilice como ahorita lo podemos ver en las superficies para la limpieza, pero si se coloca sobre una superficie, por ejemplo, que se vaya a practicar una soldadura en cuestión de la combustión que se genera por el calor, pues es de riesgo, ¿verdad? También ahorita lo voy a mencionar. El fosgeno, óxidos o vapores nitrosos, anhídrido sulfúrico y el ozono. Entonces, para los últimos, el bromo, flúor, sulfato de metilo y algo también importante aquí, por ejemplo, hay una que lo genera, o sea, lo menciona así tal cual, que viene siendo el asma bronquial por alcaloides. Poliisocionatos, estos compuestos los vemos mucho en lo que son los materiales como el PVC, ¿verdad?
Entonces, como les decía, todos estos, sobre todo es metalurgia, industria, soldadura, todas las actividades industriales. Entonces, les quise hablar así un poquito más fuera de las enfermedades en cuestiones infectocontagiosas, que pues sí tenemos un poquito más de contacto, algo que no hemos, algo que nos ayude a diferenciar en estas clases, pues abrir nuestro panorama, ¿verdad? En cuestión de, por ejemplo, la enfermedad pulmonar ocupacional. Entonces, prácticamente se van a definir, pues, número uno puede ser anatómica, que afecten bronquio, alveolo intersticial o pleural. Entonces, también les puse algo de interés, que sería el criterio fisiológico, ¿verdad? Que se van a generar por restricción, obstrucción o alteraciones mixtas. Aquí les voy a poner unos ejemplos, pues sobre todo de los patrones en cuestión de la espirometría, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos interesa en cuestión de la enfermedad pulmonar ocupacional? Pues obviamente que sea una exposición del sujeto a la materia particulada, tanto sean vapor, gases o humos en su puesto de trabajo. Lo importante, por ejemplo, aquí que pues tenemos que tener en cuenta que un polvo respirable es aquel con un diámetro menor a 5 micras. Algo que nos va a ayudar en cuestión de la consulta es que sobre todo le preguntamos al paciente, pues número uno, su actividad, ¿verdad? Económica. Y número dos, por ejemplo, a veces si se van orientados en que utilizan algún equipo de protección personal, tenemos que hacer un buen interrogatorio de que, pues de perdido, si conoce alguna de las sustancias con las que tiene contacto él. Vemos como el patrón restrictivo, ¿verdad? Pulmonar, pues obviamente va a tener inferencia en la cuestión de la elasticidad pulmonar, ¿verdad? Y bueno, va a tener ahí en el intercambio gaseoso, pues obviamente la presencia de fibrosis. Cuando hablamos del obstructivo, pues obviamente va a ser ahí la dificultad del tránsito o el paso del aire a través de los conductos aéreos. Sobre todo, pues aquí vemos el asma y la bronquitis. Y pues bueno, la fibrosis, aquí sí se va totalmente a reducir lo que es la capacidad del alveolo, ¿verdad? Para contraerse y para expandirse. Entonces, me encontré con esta tablita de este libro que les puse ahí el link, ¿verdad? De salud en el trabajo. Entonces, pues obviamente aquí las divide en cuestión de acción, el agente y la enfermedad. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de las enfermedades, por ejemplo, de acción infecciosa, como las bacterias, los hongos y los virus, pues lo común es de que la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Por ejemplo, esta se iba a complicar, como les decía, con la silicosis. Vemos cistoplasmosis, coccidioidomicosis y las neumonitis. Entonces, vemos, por ejemplo, el asbesto que les mencionaba en cuestiones cancerígenas por el mesotelioma pleural, ¿verdad? Esto vamos a ver si nuestro trabajador tiene contacto con polvos, humos, vapores, pues vamos ahí a parar las antenas para que no haya un riesgo cancerígeno y lo vaya a afectar. En cuestiones de inflamaciones, tanto sean agudas o crónicas, pues obviamente tenemos lo que vienen siendo las bronquitis o bronquiolitis. En cuestiones de algún agente sensibilizante, ahorita también les desglosé el tema de asma ocupacional, entonces, pues obviamente en su puesto de trabajo va a haber algunas que sí se generan por cuestiones alérgicas, otras pues obviamente por la exposición. Y como veíamos, las partículas inorgánicas y orgánicas que estaban divididas en el artículo 513, tanto sean polvos orgánicos, inorgánicos, ¿verdad? Sobre todo neumoconiosis. Entonces, vemos que, por ejemplo, en los países desarrollados, pues a nivel ocupacional, pues el asma y el EPOC son una de las más frecuentes, pero pues podemos nosotros ver o la neumoconiosis, podemos ver neumonitis por hipersensibilidad, podemos en nuestros pacientes pues estar viendo lo que sean fiebres por humos tóxicos, que también se los desglosé, o fiebres por metales, bronquiolitis, estrés respiratorio agudo y edema pulmonar. Entonces, alguna sensibilización química múltiple también se puede generar.
Entonces, vemos, por ejemplo, aquí fiebre de metales pesados. Esto es importante, se los pongo porque imaginemos que llega nuestro paciente a la consulta, ¿verdad? Supongamos que salió de trabajar a la 1 de la tarde y llega a la consulta a las 9 o a las 10 de la noche. Y preguntas, ¿verdad? No, pues motivo de consulta. Bueno, pues es que trae fiebre, doctor, trae cefalea, trae rinorrea, escalofríos, tos seca, náusea, vómito, dolor abdominal. Lo primero que piensas, pues obviamente es COVID. Ahorita igual el doctor o los doctores me ayudan un poquito en cuestión del COVID, pero vemos que pues pues es un síndrome clínico, ¿verdad? ¿Por qué se va a generar? Pues en la inhalación en óxidos de metales que tengan alta concentración. Vemos también que se presenta cuando se tiene la combustión de metales volátiles. Zinc, más común, cadmio, estaño, vanadio. Entonces vemos que pues, la exposición laboral en actividades de soldaduras es lo común. Si nosotros no nos tomamos un minuto para preguntarle, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Como veíamos antes, igual en los libros bueno, que mencionaron a Ramazzini, ¿verdad? ¿Y usted a qué se dedica? Pues vamos a irnos bien perdidos. Sobre todo, por ejemplo, a las 12 horas de posexposición a la gente, pues se pueden presentar mialgias, artralgias, entonces después de 48 horas en general, pues se desaparecen los síntomas espontáneamente. Entonces, pues obviamente genera una confusión en cuestión de algo que sea total, pues un proceso vírico agudo o alguna bronquitis o neumonía. Entonces, si nosotros lo exploramos, pues podemos ver que va a presentar crepitantes, sibilancias pulmonares, ¿verdad? A la auscultación. Si tenemos a la mano la manera de realizarle una biometría hemática, podemos encontrar transitoriamente lo que es leucocitosis. Las pruebas funcionales respiratorias, pues obviamente, como les decía, va a haber algún proceso de predominio obstructivo, sobre todo si disminuye el FEV1 y la capacidad vital forzada. Si tomamos una radiografía, que esto es lo importante también en nuestros pacientes, pues podemos encontrar infiltrados bilaterales. Entonces, si las concentraciones en su área de trabajo son superiores a los 2 miligramos por metro cúbico, sobre todo en la cuestión de las soldaduras, que se genere ese polvo, ese gas o humo, pues, por ejemplo, hay algunos tractores que si no lo utilizan y el paciente no tiene esa medida de protección personal, ¿verdad? Pues está expuesto, ¿verdad? A estos agentes. Entonces, como nosotros buscar la enfermedad profesional, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuál va a ser el abordaje de nuestro paciente en cuestión de una probable, ¿verdad? Enfermedad respiratoria? Como les decía, número uno, hacer el contexto del antecedente de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, como va a estar difícil de hacer la diferencia entre el cuadro clínico en alguna laboral y no laboral, pues tener ahí muy bien el énfasis de nuestro interrogatorio. Importante que hemos estado viendo ahorita es, pues sí, su trabajo actual, pero también qué trabajos anteriores ha tenido, independientemente los años que hayan pasado, porque podemos encontrar, sobre todo pues nosotros aquí, por ejemplo, en Nuevo León, que hay trabajadores que te dicen, no, pues es que trabajo, doctor, en una metalmecánica, ok, pero pues hace 2, 3 años estuvo trabajando en alguna fábrica de pintura, ¿verdad? O estuvo trabajando hace 5 años en una fábrica, ¿verdad? Por ejemplo, de mosaicos o de pisos. Pudo haber estado trabajando en un taller o practica la soldadura, ¿verdad? También en un segundo trabajo. Entonces, eso es importante, tomarnos el minuto. Por ejemplo, a veces sí queremos saber de que, no, pues cómo está integrada su familia y cuál es el ciclo vital en el que está nuestro paciente, pero si no tenemos este enfoque, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo del puesto de trabajo, pues vamos a andar perdidos en cuestión de, aunque tengamos ahí la lista, ¿verdad? De lo que viene en la ley federal y del trabajo.
Bueno, pues obviamente preguntar si en su empresa, donde labora, ¿verdad? Pues otros compañeros han estado también teniendo las manifestaciones similares o que se hayan retirado por la misma enfermedad. Punto importante, y aquí pues se lo recalco en varias diapositivas, pues es obviamente hacer el interrogatorio de que si sus signos y síntomas se producen o van a empeorar en el puesto de trabajo, si mejoran, obviamente en el transcurso del fin de semana, por ejemplo, este puente, ¿no? Pues cómo se sintió, porque pues tenerlo en la consulta, ¿verdad? En una vigilancia y sobre todo si en periodos vacacionales mejora y pues se van quitando los síntomas, ¿verdad? Algo importante que les puse aquí, pues bueno, conocer, por ejemplo, la norma 018, pues fue cambiando, entonces es el sistema, así se llama, armonizado para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo. Obviamente no podemos saberlas todas, pero sí, por ejemplo, ellos tienen fichas de identificación, entonces a veces pues por su actividad laboral, pues tienen que saber muy bien todos los componentes y nos lo pueden mencionar y nosotros podemos buscar estos en una buena referencia, ¿verdad? Que es las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí les menciono, por ejemplo, la silicosis. ¿Por qué llama la atención en cuestión de las neumoconiosis? Bueno, pues enfermedad respiratoria ocupacional, pues obviamente más prevalente en países subdesarrollados como es el de nosotros. Entonces, los vemos en trabajadores de la construcción, que se genera mucho polvo, el vidrio, prácticamente ¿cómo se llama? El dióxido de sílice, pues se genera en el cuarzo, ¿verdad? Así lo podemos nosotros también encontrar. Entonces vemos que pues incidencia en Estados Unidos como un punto es de 3.600 a 7.300 casos al año. Imagino que aquí pues obviamente ha de ser un poquito más porque el trabajador a veces pues no tiene esa prevención, ¿verdad? O ese seguimiento. ¿Qué es lo que genera, verdad? El sílice. Entonces, pues una reacción inflamatoria, obviamente a nivel pulmonar, que lleva pues a su cicatrización y el reemplazo del parénquima. Entonces, obviamente por tejido fibroso. Aquí, por ejemplo, hay infecciones respiratorias recurrentes en estos pacientes, nos llegan con disnea progresiva a pequeños, medianos o grandes esfuerzos y la tos. Entonces, ahorita les decía que tiene una relación con la tuberculosis, pues aquí, por ejemplo, tiene una baja carga bacilífera. Entonces, si nuestro paciente llega con pérdida de peso, tos, disnea, y nosotros buscamos, ¿verdad?, lo que es la tuberculosis, vamos a decir, no, hombre, pero es que le hice una baciloscopía y me salió negativa. Entonces, recordar que si está en relación con una silicosis, hay que tener ahí cuidado. Puede generar lo que es el cáncer pulmonar, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues aquí tener en cuenta que el paciente tenga pues sus mediciones. Nosotros podemos ver por ejemplo, en la plática y en la consulta, en el interrogatorio, una evaluación de riesgos, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuánto tiempo está expuesto, ¿verdad? Si tiene rotación, qué días descansa, y pues obviamente hacer un énfasis en la prevención. Pues se presenta, por ejemplo, histológicamente, lo podemos ver como un nódulo silicótico. Entonces, como les decía, pues va avanzando la enfermedad y sobre todo personas que tengan actividad laboral, plantas, artesanos, refinerías, laboratorios dentales. Esto también es importante, que se utilizan algunas preparaciones de amalgamas, y pues la minería, que es el número 1, ¿verdad? Para cuestiones radiológicas, pues encontré también esta y se los puse, que es la guía, ¿verdad? Ay, pero no lo muevo.
guía para el uso de la clasificación internacional de la OIT en cuestión de radiografías de neumoconiosis. Igual les puse el link. Aquí hablando de la silicosis, pues vemos, por ejemplo, que nos genera opacidades micronodulares, ¿verdad? Y ya si esta enfermedad va progresando, pues obviamente nos genera una fibrosis masiva. Vienen varias enfermedades, entonces estudios radiográficos, no estaría mal tenerla como apoyo, ¿verdad? Para ver las proyecciones y sobre todo en cuestiones de diagnósticos diferenciales. Algo importante, bueno, el asma ocupacional, también pues súper diagnosticada, entonces sobre todo en pacientes adultos, ¿verdad? Vamos a irla viendo en cuestión de relación en el trabajo. Muchas veces sabemos que tenemos pues la idea, ¿verdad? En cuestión etiológica del asma, ¿verdad? Pues hiperreactividad bronquial y a veces mediada por eosinófilos, a veces no, ¿verdad? Que viene siendo hipersensibilidad tipo 1 o que sean mediados por IgE. Pero como les decía, miren, por ejemplo, aquí nos menciona que en agentes etiológicos, como fuimos viendo, pues isocianatos, ¿verdad? Que agente de bajo peso molecular la pueden generar, medicamentos, hongos, vegetales, ¿verdad? Y alergenos, pero sobre todo aquí lo vamos a ir buscando en cuestión ocupacional. ¿Qué nos va a producir? Pues una irritación masiva, ¿verdad? De irritantes de la vía aérea. Entonces, el bronquio pues se va a hiperreactivar. Entonces, puede ser en una cronología aguda, subaguda o crónica, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo el estudio. Aquí lo importante, como vemos, bueno, como les ponía, lo importante es que sea de un inicio después de los 40 años. Igual, llega al trabajo, ¿verdad? Y saben que se siente mal y a veces van a la consulta o piden el día para acudir. Pero el día de descanso, fin de semana o vacaciones, pues es como si nada. Entonces tenemos que hacer un énfasis en nuestro interrogatorio. ¿Por qué? Pues obviamente para que la inflamación no sea crónica, ¿verdad? Y haya una hiperrespuesta, sobre todo ya cuando pasen los años. Sabemos que pues obviamente tiene que estar o sea, el mastocito, macrófago, y conocemos la vía, ¿verdad? De las interleucinas, pero aquí pues obviamente en cuestión de la broncoconstricción, vamos a ir un poquito más enfoque en la cuestión laboral. Como abordaje, pues les mencionaba, sí podemos hacer test de broncodilatación, ¿verdad? Sobre todo para la hiperactividad bronquial. Podemos hacer algún monitoreo, por ejemplo, de flujo, espirometrías, en cuestión de eosinófilos en suero. Entonces, nos va a ayudar, nos vamos a enfocar historia clínica, síntomas, ¿verdad? En cuestión de un cuestionario que sea positivo y pues obviamente hacer ahí si está rotando, ¿verdad? Sobre todo retirar al trabajador de su exposición es una de las medidas de higiene que vamos a tener. Nosotros en la consulta podemos hacer una referencia a segundo nivel en cuestión de neumología o alergología, ¿verdad? Entonces, como les decía, buscar si otras personas están siendo afectadas en su puesto de trabajo nos va a ayudar también mucho en cuestión del asma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, lo importante, me voy a brincar tantito. Les decía que les iba a mencionar un poquito de las espirometrías, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, me voy a brincar a esta para que sea más fácil. Y ahorita me regreso. Vamos a ver, por ejemplo, les mencionaba de los patrones espirométricos. Entonces, aquí lo importante, pues vemos que, a ver si no se ve con el cursor, la capacidad vital, ¿verdad? Pues obviamente va a ser en nuestro paciente el volumen máximo en que la persona va a inspirar, ¿verdad? Esto, pues obviamente después de una inhalación máxima, lo podemos ver por la espirometría y pues obviamente es
es igual al volumen de reserva inspiratoria. Entonces, la capacidad vital forzada, pues obviamente es una capacidad que viene siendo la de captar el aire, ¿verdad? En condiciones forzadas, pero pues obviamente aquí vamos a ver sobre todo enfermedades de patrón obstructivo, ¿verdad? Regresándome, por ejemplo, una espirometría, pues en teoría tienen que hacerse 3 para hacer un cambio, que el paciente no haya utilizado algún esteroide, sobre todo, por ejemplo, inhalado o inyectable, que no haya fumado horas antes de que se le hayan realizado, y les digo 3 para poderlas comparar. Entonces, muchas veces vemos, ¿verdad? Sobre todo el BEF1, ¿verdad? Y la capacidad vital forzada de la relación. Bueno, el valor normal tiene que ser menor de 70%. Entonces, si se encuentra por debajo, ¿verdad? Aquí vamos a ver, como les mencionaba, lo del patrón respiratorio obstructivo. Si vemos la capacidad vital forzada, pues tiene que ser mayor de 80%. Entonces, si está disminuida, igual les puse la tablita, ¿verdad? Pues aquí vamos a ver, como veíamos anterior, lo que es el patrón restrictivo. Entonces, en algunas se hace la prueba de la broncodilatadora, ¿verdad? Entonces, administrándolo, por ejemplo, el salbutamol, pues el FEP1 tiene que aumentar un 12%, ¿verdad? O el flujo de 200 mililitros. Y pues no olvidar que podemos presentar un patrón mixto, tanto obstructivo y restrictivo, ¿verdad? Entonces, aquí pues tenemos que sacar muy bien la capacidad, ¿verdad? Total pulmonar, que tiene que ser, si es menor de 80, pues ya no se va a considerar como mixto, ¿verdad? Si es mayor de 80, sí se considera como un patrón mixto. Entonces, algo que nos ayude a diferenciar en estos pacientes, ¿verdad? Su gravedad, ¿verdad? Sobre todo en el obstructivo, nos vamos a apoyar en el FEP1. Y entonces aquí, por ejemplo, les decía que más fácil, vemos sobre todo el patrón, los parámetros y vamos a irlo relacionando con los resultados que nos van a brindar. Igual podemos ver graficado, ¿verdad? Sobre todo en la relación entre el flujo y la capacidad vital, ¿verdad? Y los patrones, ¿verdad? Para que no vayan batallando. Algo también, por ejemplo, les puse, cuando haces en la consulta, vemos muchas veces los días de incapacidad, ¿verdad? Sobre todo si el trabajador tiene una carga liviana, moderada, pesada. Por ejemplo, aquí en la bronquitis aguda, obviamente como diagnóstico, pues tenemos que nosotros hacer un enfoque. En realidad, antes de irnos con los días y todo, la etiología, pues buscar una exposición a polvos o agentes químicos. En el asma, como veíamos, pues obviamente descartar si no tiene algún origen laboral, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir, bueno, es que trae una crisis asmática y ya la resolvimos y pues no va a tener días de incapacidad, nomás venga su consulta de seguimiento, ¿no? Pues hacer un poquito más énfasis en la cuestión de qué se dedica, ¿verdad? Ya que está expuesto para, como vimos, algunos, como materiales de PVC, pues nos pueden generar estas enfermedades ocupacionales. Y pues en el EPOC también, ¿verdad? Tenemos que descartar una relación de origen laboral. Les dejé la bibliografía, no sé si tengan alguna duda, comentario o quieren que me regrese alguna diapositiva. No, todo muy bien. Bueno. En auditorio. No se escucha.
¿Todo bien, Aldo? Muy bien. Bueno. Además, les queremos pedir que nos envíen las presentaciones unos días antes para leerlas, porque a veces están bien, pero no están tan enfocados. Vamos a ver si ponemos demasiada información y a veces nos perdemos con información. Entonces, tratar de enviárnoslas 2 días antes para poderla revisar, porque si no, no tenemos oportunidad. Nosotros también tenemos nuestro consulta diaria y es muy apretado a veces revisar una presentación porque hay que verla detenidamente. Entonces, nada más viene mucha información en la presentación de hoy. Nada más enfocamos en lo que es el área laboral y pues saber toda esa información que nos dieron, cómo nos puede servir para poder hacer ver si hay una probable sustitución por el trabajo. Siempre preguntarle en qué trabajan, qué tipo de protección utiliza, cuánto tiempo tiene laborando. Eso nos va a ayudar a pensar en lo que está trabajando ahorita o anteriormente para ver si está asociado a ese trabajo. Y saber pues referir a quién son los pacientes, complementarlo con estudios diagnósticos que mencionó el doctor para poder establecer la probable asociación. A veces son fáciles, a veces son difíciles de establecerlo, inclusive para la misma delegación, pero con un buen interrogatorio que una buena historia clínica nos va a abrir más el panorama para guiarnos hacia dónde va el correcto diagnóstico y utiliza la aplicación. Bueno, gracias. Será todo, Aldo. Es que creo que, doctora, creo que tiene algo el correo porque o sea, como que me lo regresó varias veces y de hecho lo mandé, yo creo que unas 5 veces, no sé cuántas veces les llegó, pero... El correo de nosotros no tiene tanta capacidad. Que se le satura el correo, Aldo. Ah, ok. Bueno. Gracias. Gracias, Aldo. A ver.